A ver, continuamos. Voy a tomar lista. Por favor, estén atentos. Si no, me pongo que está falta. Son dos. La primera parte y la segunda parte. La primera parte olvidé de apuntarlo. Ahorita voy a apuntar. Pero con lo que me respondan ahorita, quiere decir que estuvieran en los dos turnos. Javier Trujillo. Presente, pastor. Ya. Julio Cristóbal. Julio Cristóbal. Presente, pastor. Pastor, llegué. Muy bien. Zulin. Pon. Zulin. Pon. En el chat está escribiendo pastor. Ahí está, ¿no? Ya. Sol Presente, pastor. Melgarejo. Muy bien. Roger Luna. A ver. Presente, pastor. Bien. Jorge Ávila. Jorge Ávila. Adi de la Cruz. Presente, pastor. Julio Blas. Presente, pastor. Wilson Chapa. Presente, pastor, presente. Bien. Me faltó que confirmara. Jorge Ávila. Estaba en la primera parte, pero en esta segunda parte no lo veo. Ah, no, acá está. No, no está, ¿no? Jorge Ávila. Entonces esta segunda parte no está. De repente se conecta en un rato. Ya. Continuamos. Voy a exponer la segunda parte del pecado que estuvimos tratando en la clase anterior. Ahí pueden ver el... ¿Se puede ver? No, no se ve nada todavía. No, pastor. En la pantalla negra sí se ve, ¿no? A ver. Ahí sí. Ya, ahora sí. Sí, sí. La incapacidad humana, evidenciada en la Biblia. Ya. Entonces, retomando lo anterior que habíamos visto, relacionándolo con el tema de la imagen, eso ya quedó claro, ¿no? Sin embargo, tenemos que ver el efecto del pecado. El efecto del pecado, ¿no? El efecto del pecado es que ya nuestra libertad no está siempre, hay una batalla, hay una lucha, ¿no? Hay una batalla. Hay una evidencia. Ahora vamos a ver también un video que voy a citar de un personaje del cual creo que la parte del pecado lo trata muy bien, mejor que otros. Eh, Ahí vamos a ver. A ver. Entonces la incapacidad humana evidenciada en la Biblia, ¿no? El pecado ha hecho sordo el oído espiritual y por tanto la atención del hombre hacia las cosas de Dios. Eso es lo que ha afectado el pecado. Ha oscurecido los ojos del entendimiento, según Efesios 4:18. Ha depravado el corazón y los afectos. Ha desviado los pies de un andar correcto. Ha hecho carnal el pensamiento de la mente, de modo que el hombre natural no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7. Ha dañado la capacidad del intelecto en relación con el discernimiento de las cosas de Dios. Y ha convertido al hombre en un muerto espiritual, ¿no? Están muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿no? Lo ha convertido en un muerto espiritual
y si está muerto no tiene no tiene capacidad alguna para hacer nada en terreno espiritual conforme a Dios. ¿Por qué? Porque está muerto. Esa es la condición de la incapacidad humana según la Biblia. Y ha puesto al hombre bajo el poder de ¿quién? Del enemigo, del diablo. Cuando, una vez más, repito, ¿no? Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, nos encontramos muchas veces que queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Eso sí hemos escuchado, ¿no? Nuestra voluntad siempre oponiéndose a la voluntad de Dios. Mi pregunta para esto es, ¿y quién nos lleva a eso? ¿Quién está buscando llevarnos a eso? Entonces ahí aparece un reino, ¿no? ¿No? Son dos reinos, ¿no? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se comprende esa parte del reino de Dios? Sí, sí. Pero el otro, lo que no es de Dios, entonces es el reino de las tinieblas, ¿no? Muy bien. Entonces, esos dos reinos se enfrentan. El hombre está ahí. Entonces, uno toma decisiones para hacer la voluntad del reino de Dios. Pero nos vemos muchas veces atraídos hacia el otro reino. Y hay una palabra que es el tentador, el enemigo, está haciendo su función, ¿no? Está buscando a quién devorar. Y es feroz, ¿no? Hay una batalla espiritual. Entonces, ¿la voluntad de quién estaríamos haciendo? O sea, cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? En oposición a la voluntad de Dios, estamos obedeciendo al otro reino. Si no nos hemos dado cuenta, como dice acá, el hombre está bajo el poder del diablo. O sea, todos los que no son cristianos están ahí, ¿no? Las religiones. ¿Qué dijo Jesús sobre el judaísmo con los fariseos? ¿Qué le dijo? ¿Ustedes hijos de quién son? Hijo del Ellos decían, diablo. nosotros de somos Abraham. hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Y Jesús que le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham. Si fuesen hijos de Abraham, harían las obras De de Abraham. Abraham. Pregunta para todos. Según ese texto, ¿a qué obra se refiere? ¿A qué obra se refiere? Se estaba Pero- refiriendo a la obra de justicia. ¿Ya? ¿Qué obra? O sea, ¿qué hacía? A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a revisarlo. ¿Qué cosa hacía Abraham? La voluntad de Dios, ¿no? Todo va a ser la voluntad de Dios. Ya, muy bien, por ahí vamos. Bien, bien, buen camino. Abraham hacía la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que Abraham hacía la voluntad de Dios? ¿Por Porque qué? creyó, dice, ¿no? ¿Cuál Que era le la... había contado justicia. Ya, muy bien. O sea, Claro. ese es el punto, ¿ah? ¿Por qué obedecía? O sea, uno dice, Por, ¿Abraham obedecía o no obedecía? Sí. El texto de Génesis 15:6 que ha citado Javier, que lo hemos citado en otras reuniones, Ujú. él le cree a Dios. Así es. ¿Cuál es el problema cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y hacemos otra cosa? No le creemos a Dios. Ujú. Por eso que dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justicia. Lo mismo sucede en Habacuc. El hombre por la fe vivirá. O sea, y ese es el tema que trata en Romanos, la justificación por la fe. O sea, ¿cuál es el punto para obedecer la voluntad de Dios? Hermano, o sea, nosotros vamos a hablar acerca del hombre, estamos hablando del hombre. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado. ¿Qué es el pecado? Es errar al blanco, no apuntar. ¿Qué cosa es no apuntar? No hacer la voluntad de Dios. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué voluntad estamos haciendo? El diablo, pues. El diablo. del diablo. Por eso Jesús le dice, ¿no? De vuestro padre, el diablo, le dice. Las religiones que parecen, mira, porque los fariseos que sabían
Antiguo Testamento, eran bravos, eran, ¿sí o no? Dice que ellos cumplían Así la es. ley, que cumplirla, la cumplían meticulosamente, cumplían el diezmo. Con eso no estoy diciendo que no hay que dar diezmo ahora, sí, ya conversaremos eso, pero sí, hay que diezmar. Todo diezmamos y ofrendamos. Después conversamos eso. Pero era un ejemplo, ¿no? ¿Qué hacían qué hacía los fariseos? Dice que ellos tenían menta y comino, ¿no? Son condimentos, ¿no? Son hierbitas. Dice que de eso sacaban la décima parte. Eran meticulosos en sacar 10% de todo, ¿o no? Ujú. Hacían eso, ¿no? Era algo que no Y quería así llamar. se lavaban las manos, se hacían un montón de cosas, o sea, cumplían la ley de Dios, sí, algunas cosas. Mi pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué el Señor no le dijo, oye, los felicito, aprendan de los fariseos? Pues, ¿por qué no nos lo puso de ejemplo? Porque sí, o sea, éticamente sí era gente que sí. ¿Cuál era el problema? Ojo, bíblicamente, no el cálculo matemático nuestro, una buena deducción. Mi pastor me enseñó, no. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, Jesús le dijo, todo lo que te digan que hagan, hazlo. ¿Ya? Pero cuando hacen, no lo hagas. ¿Ya? O sea, porque Entonces, el tema de hacer está bien. Hay que hacer lo que ellos dicen, pero ¿cuál es el problema? A ver, Ellos pastor hacían, pero para ser vistos. para ser visto por los hombres, ¿no? Claro. O En sea, otro, estaban sirviendo en alguna forma. Oye, no hagas esto. Oye, no hagas el otro, ¿no? Eso en, parece muy en su, conocido para nosotros en las iglesias, ¿no? Eso no se hace, eso sí se hace, eso no se hace, ¿no? Ese es muy pastor, conocido. Sí, pastor, en sus servicios había intereses. ya, muy bien. Y yo le quería hacer más bien una pregunta, en todo caso, justamente acerca de eso, ¿no? Ya que conversó, trató el tema de Abraham. ¿La obediencia debe ser interesada o desinteresada? mm, Ah, buena pregunta, ¿no? Decimos, Abraham creyó y lo fue contado por justicia. Dios Mira, le dijo, sí, pero lo justificaba ¿para qué? Para darle algo. Mira, acuérdate que Abraham económicamente no necesitaba mucho, ¿no? Y Dios lo enriquecía. Él llegó a Canaán y tenía economía muy alta, parece, ¿no? Pero viene un hambre y no tiene que comprar, aún a pesar que tenía riquezas, ¿no? Y se va a dónde? A Egipto, ujú. ¿no? Pero en Egipto, cuando sale, ¿qué cosa obliga el Señor a los egipcios a hacer con respecto a Abraham? Bendecirle, pues. O sea, llenarle de un montón de cosas, de Así es. riquezas, más riquezas de nuevamente para acá. O sea, ahora, Abraham, bueno, en algún momento vemos en el texto bíblico que Abraham buscaba eso de Dios. No, no. Eh, Pastor, yo creo que la obediencia bíblicamente es desinteresada, sino que Debería ser, detrás de la debería ser. obediencia hay un mundo de bendiciones, Ya, porque si fuese interesada, ya no sería una obediencia como la de Abraham, ¿no? Porque ujú, Abraham tenía, pero su obediencia le llevó, pues, tener mucho más bendiciones, como la de Job, pues. Mira, la de ya, Job también enseña algo muy importante. Si queremos hablar de conveniencia, ¿no? Porque la obediencia de Job, ¿no? En todos los capítulos que podemos leerlo, no vemos a un Job interesado, más bien un Job pasivo y entendiendo de lo que él estaba pasando, era un producto, ¿no? Un producto que Dios no estaba en ello, sino que él lo recibía, sea bien o sea mal. ya. Pero termina el capítulo entendiendo de que él Ujú. recibió, dice, mucho más de Duplicado. doble vez, doblemente lo que tenía. Pero bien duro, ¿no? O sea,
que te quitó que te quitó tus hijos. Pastor, pero Eso es bueno, fuerte. en el caso de Pero Job, después te da el doble. O sea, Así y le es. hería la primera, o sea, uno nunca se recupera, ¿no? Pero es interesante lo que dijo Job, Dios da, Dios Dios quita. quita. Es Pero, el nombre pastor, de Jehová. Sí, Cristóbal. yo pienso que en todo caso, pero en todo caso, en el caso de Job, Job no sabía que iba a ser prosperado grandemente después de eso. Es más, incluso Mm, hasta él, por poco, su esposa le decía, no, maldice a Dios y muérete, ¿no? Él se arrepentía de lo que había pasado. Entonces, de alguna manera, al decir Jehová da y Jehová quita, él estaba dándole la gloria a Dios. O sea, ya, estaba considerando eso, que la soberanía la tenía Dios. ya, Ahora, en su mente, o sea, en el propósito, en su mente, no decía voy a sanar de esta lepra, voy a tener más hijos y voy a prosperar. Ese es el resultado de la prueba de la fe, de haber aprobado la fe que él tuvo, el resultado de Dios. Ahora, así en el es. caso de Abraham, en el caso de Abraham, yo le hacía esa pregunta, bueno, no, porque Jesús le dice, no, usted es hijo del diablo, su padre el Sí, diablo es porque la voluntad de su padre hacen, ¿no? Ahora, ya. yo si Interesante, pudiera, ¿no? no sé si está bien, pero si pudiera responder yo a mi propia pregunta, ¿no? De la obediencia es desinteresada o interesada, también coincido en que es desinteresada y que es de sometimiento a Dios y que yo lo encuentro en Génesis 12, justamente en el primer encuentro, ¿no? Entre el llamamiento de Abraham. Porque aquí Dios le dice algo, ¿no? Le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hasta ahí está dándole una ordenanza y le está diciendo, no, bueno, yo te voy a dar otra tierra, ¿no? Sabemos también que obviamente Abraham en realidad no era ciudadano de Ur de los Caldeos, digamos, de alguna manera él era un forastero, ¿no? Un forastero en ese lugar. Dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, bendeciré. Y será, yo pienso en esto, pastor, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, o sea, ¿dónde radica? En el servicio y en lo que nosotros podamos dar, ¿no? Yo pienso que en todo caso, si se le dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, no es solamente porque él esperaba tener una tierra o esperaba ser bendecido por Dios, sino que Dios le dice, ¿no? En ti serán benditas todas las naciones. O sea, hay una actitud de servicio en eso, ¿no? Hay una actitud de servicio de ser útil en realidad en algo. Y tal vez, o sea, no sé si me equivoco o no, pero de alguna manera Dios observa eso, ¿no? Dios observa eso. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de para qué nosotros estamos en la tierra? ¿Para qué somos creados? ¿O para qué vivimos, ¿no? ¿Por qué estamos en un determinado lugar? Bueno, no Eh, sé si me equivoco de repente en ya, esa. claro, regresando a la pregunta de Julio Cristóbal, justamente, la obediencia es interesada o no? Es buena pregunta, porque debemos reconocer que nos gustaría que Dios nos bendiga. O sea, decir que alguien que diga acá, no, no, yo no quiero que Dios me bendiga, yo no podría decirlo. Yo quiero que Dios me bendiga. El problema es que a veces yo creo que Dios me va a bendecir según mi criterio, ¿no? Entonces, según mi criterio es que dinero, pues, ¿no? Si me da más dinero, soy más bendecido, ¿no? Que me dé ciertas cosas que yo deseo. De repente alguien no desea dinero, desea otra cosa, ¿no? El asunto es que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a bendecir de acuerdo a lo que Él ha establecido para bendecirnos. Pero, otra cosa, en el caso de Abraham, cuando sale, le dice, ¿cuál era, digamos, el estímulo? ¿Qué cosa era lo que quería lograr Abraham que Dios le dijo? Tener un hijo.
¿Perdón? Roger, ¿no se escuchó bien? A ver, Haré, Wilson, haré qué le una, prometió? eso significa, Wilson, Wilson, ¿qué le Diga, pastor. prometió? ¿Qué le prometió a Abraham? No, Dios a Abraham. ¿Qué le prometió? Pastor, disculpe, O pues, se me fue un poquito mi red. ¿Cómo dijo? ¿Qué le prometió Dios a Abraham cuando lo llamó? Lo prometió prácticamente la multiplicación de su descendencia, que eran como Ah, innumerables, como la arena del mar, haré como de las ti, estrellas del cielo, la gran nación. haré de ti una Una nación nación grande. grande. Entonces, la promesa que era, la promesa de un hijo, pero Abraham no podía tener hijo. Con su esposa no pudo tener. Entonces, él le responde, pero ¿quién me heredará? Le dice. Y le dice el Damaseno. ¿Quién era el Damaseno? Era alguien que trabajaba con él. Eliezer. No, uno que saldrá de ti. Y el término que utilizan ahí es semillum, semilla, de tu semen. De ahí va a salir. Y eso es lo impresionante, eso es lo que cautiva a Abraham. Ahora, ¿qué cosa es lo que cree Abraham? Que Dios le va a dar esa descendencia. Y por eso que sale. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque la descendencia de él, en Gálatas la vamos a entender más, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que está citando lo que dice Génesis 12. O sea, en la descendencia. ¿Y qué le cree? Ahora, Abraham entendía que Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, iba a resucitar. ¿Eso entendía? No, pues no, eso no entendía. Que la humanidad necesitaba un salvador, tampoco lo tenía con claridad, ¿no? No se puede decir eso, pero sí le creyó qué cosa, que iba a tener un Que Dios hijo. le iba a dar un hijo. Ajá. Entonces, no pensemos que hacer la voluntad de Dios parte que Dios te va a hablar y te va a decir todo el plan. Mano, si nos dice el plan, tal vez alguno de nosotros nos morimos ahí de un infarto al corazón. Mejor que nos vaya diciendo por partes, ¿no? Y así disfrutamos poco a poco lo que hizo con Abraham. Entonces, Pastor, una pregunta. sí, ¿Esta bendición abránica también es llegada para Ismael? ah, bueno, ese es muy complicado, pero cuando leemos Gálatas, en Gálatas, si vamos a Gálatas un ratito, vamos a ver capítulo 4, ahorita no podemos leerlo todo, pero si lees Gálatas 4, ¿no? Está hablando sobre el propósito de la ley que empezó en el capítulo 3, versículo 8, 4:8 dice exhortación contra volver a la esclavitud. O sea, volver a la esclavitud es hablar acerca de no entender el evangelio, porque Gálatas le dice, oh, Gálatas insensatos, ¿no? ¿En qué momento se dejaron embrujar, ¿no? Habla de persuadir, ¿no? Si habían creído en el evangelio, ¿por qué ahora están creyendo en otras cosas? O sea, ¿por qué están creyendo en los judíos? Esa es la idea, ¿no? Cuidado que vuelvan nuevamente a la ley. Ahora, la ley no es que esté mal, ¿no? Sino que vuelvan al tema de la ley, la circuncisión, los rituales, esas cosas. No, eso no, es por la fe, dice, ¿no? Y en el versículo 21 habla de la alegoría de Sara y Agar. Tienes que leer eso, Javier, y ahí vas a entender el tema de Agar, ¿no? O sea, los dos pactos. Entonces, ¿qué representa Sara? El pacto de gracia. ¿Qué representa Agar? Que es la mujer con la que tiene a Ismael. Representa el pacto de carne, de la ley.
¿no? Esas son las representaciones, ahí dice, ¿no? Eh, versículo 23, 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre, ¿no? La ley y la gracia. 23, porque el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, la promesa. Una vez más, la descendencia de la carne y la descendencia por la promesa de la gracia, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos, ¿qué dice? Dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, del refiriéndose a la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, etcétera. 26, más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y empieza a hablar ahí, ¿no? 28 dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, ¿quién es Isaac? El hijo de la libre, de la promesa. Muy bien. Somos hijos de la promesa. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces es interesante. Claro, Dios promete una bendición para ellos, pero fuera de esa gracia, ¿no? Que son el pueblo de Ismael, los descendientes de él, pero toda la vida es un problema para el pueblo de Dios, ¿no? Hasta ahora, ahorita están, creo que si no me equivoco por las noticias, Irán ha bombardeado Israel, ¿no? Ahora Israel está por responder, la guerra está ahí, todos los alrededores de Israel como nación, ¿no? Como país, mejor dicho, están siempre atacados, siempre. Entonces, ¿quiénes son los musulmanes prioritariamente, ¿no? Árabes, turcos, todos, que son musulmanes, ¿no? Descendientes de esas tribus, ¿no? De la carne, ¿no? Entonces, bueno, es bien extenso para conversar, pero ahí va, ¿no? Ujú. Entonces, Ya, pastor. ¿hay promesas para ellos? Sí. Voy a ser una nación grande, también sí, sí lo cumple, ¿no? Pero el punto de la Biblia es el tema de la gracia, ¿no? Y la gracia se va a revelar, o sea, esa promesa, ya nosotros lo tenemos con más claridad viéndolo desde el Nuevo Testamento de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la promesa, ¿no? Entonces, si nosotros creemos en eso, que también acá en Gálatas también lo va a explicar, ¿no? Entonces, vamos a entender que hay un punto, ¿no? Que tiene el problema el hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Primero Eva, ¿no? ¿Qué podríamos decir de Eva cuando cayó y Adán? Comparándolo con Abraham. Abraham le creyó a Mira, Dios. Ujú. Eva, mira, Y que se dejó seducir. Adán le creyó a su esposa, pues. Le creyó a ah, Eva. No, pero Eva Eva no le dudó, creyó. dudó, no le Eva, creyó. sí, Adi, sí, dime, te escucho. Ah, sí, pastor. Lo que usted decía, Eva dudó de lo que Dios ya le había dicho y No, no quiso le como, creyó, no le creyó. Adán le creyó, no le creyó. Esa es la situación, ¿no? Y ahora, bueno, ya analicen cada personaje, ¿no? ¿Le creyó o no le creyó? ¿No? Y uno de los problemas que tenemos nosotros es justamente es eso, o sea, le estamos creyendo a Dios. Los fariseos eran muy religiosos, por eso que Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y le dice a ustedes, mira lo que dice, porque tenemos que tener el sustento bíblico exacto. En Juan capítulo 8, versículo 39 en adelante. Versículo 44. ¿Quién puede leer?
¿Cuánto? ¿Perdón? 44, 8:44. El pastor. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los Ujú. deseos de vuestro padre queréis hacer. Hasta Él ahí, hasta hace, ahí, hasta ahí. Vamos a analizar cada frase. Jesús le dice, ustedes son, o sea, son hijos del diablo, ¿no? Vuestro padre es el diablo. Y explica por qué. ¿Por qué? Los deseos de él, o sea, su voluntad, hacen. Que, sí, sí, sigue leyendo, Julio. Él ha sido, dice, él ha sido homicida desde el principio, y ya, no ha, pregunta. Sí, sí, mira, frase por frase, ya, para ir analizando. ¿Desde cuándo ha sido homicida? desde el principio. En principio. Ya. ¿De qué principio está hablando? Es importante para entender qué Edén, cosa es lo que... Ahí, desde el principio. de Desde Adán Edén. y Eva, ¿qué hacían? Él es homicida. ¿Por qué homicida? ¿Por qué homicida? Porque lo hizo que desobedeciera prácticamente a Dios, ¿no? Porque desde ahí se originó el pecado, pues, y esa es la muerte espiritual, la separación de Dios con el hombre. Ya, o sea, está ahí metiendo el tema del pecado, ¿no? La muerte, ¿no? Introdujo la muerte, muy bien. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué más, Julio? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no Interesante, hay, ¿no? porque no hay verdad en él. Él no permanece en la verdad. No hay verdad en él. O sea, todo es mentira. Por eso, hermanos, ¿qué es lo más seguro? Obedecer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Esa es la voluntad de Dios. El tema de nuestros sentimientos, de querer hacer otras cosas y guiarse por nuestros sentimientos, pensando que estamos haciendo cosas buenas para Dios. Pero si la Biblia no nos pide que hagamos, pues lo más seguro es que no es correcto, ¿no? Entonces, cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y Jesús qué dice? Y a mí, versículo 45. A ver, alguien más que lea. Y a mí dice, 45. Amén. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesús está diciendo la verdad y no le creen. ¿Quiénes no le creen? Lo ofreció. Perdón, no te escucho bien, Roger. ¿Qué? ¿Quién? Bueno, en ese contexto, los fariseos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo sabes qué es los fariseos? ¿Dónde has visto qué es los fariseos? Dime el versículo. Esa va a ser toda nuestra labor teológica, y nuestra labor de estudiar y escudriñar las escrituras. O sea, ya estamos hablando de, sí, sabemos que están hablando de los fariseos, pero ¿en qué versículo dice? Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Habla de libertad. Y ahí se meten quienes. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Mm? Y empiezan a discutir, ¿no?
La falsa religión esclaviza, pastor. Ujú. El legalismo Hola, Jorge. esclaviza. El problema Sí, está que los fariseos eran muy legalistas, ¿no? Y ese es el otro extremo. cuando, y cuando se aplica, pues, a un ser humano, a un cristiano, a una persona, el legalismo, pues, te aflige, te esclaviza, ¿no? Pero Ya. bueno, nos damos cuenta de que esto se ha vuelto a replicar muchos años después, ¿no? O sea, actualmente también pues hay iglesias, las religiones esclavizan a las personas, ¿no? En ese contexto también, hablando de la religión, el pecado también esclaviza, pero algo muy recurrente o frecuente en la religión es que la mayoría son legalistas, ¿no? Se van por un lado equivocado y Ujú. eso causa esclavitud, ¿no? Pero sin embargo, la verdadera religión que está centrada en la palabra te da libertad, ¿no? Y eso es lo más importante del Evangelio, ¿no? La gracia, la misericordia, la libertad. Y ahí Sí, tenemos que mantenernos, ¿no? sí. Justamente dos cosas que hay que mencionar con respecto al comentario de Jorge. El tema de el legalismo, ¿no? O sea, el legalismo es, o sea, hay una palabra que es la verdad. La verdad está en la palabra de Dios, ¿sí? Y esa verdad es la que hace libre. Entonces, hay dos extremos, por favor, siempre acuérdense. Hay dos extremos. Un extremo es el legalismo, o sea, agarra la ley de tal forma que se va hasta un extremo que Dios nunca dijo. Ellos son los hijos del diablo, que su padre es el diablo. O sea, están haciendo de una verdad, la están llevando de algo que nos muestra quién es Dios, lo están llevando hacia el extremo del legalismo. Pero el otro extremo, en la otra punta, está ¿cuál es? De la verdad, que es el centro, lo está llevando ¿a dónde? Al libertinaje, ¿no? Y ahí estaban la otra parte del pueblo, ¿no? Los pecadores, ¿no? Los recaudadores de impuestos, ¿sí? Todos los pecadores. Entonces, mi pregunta es, ahorita que estamos acá, ¿cuál era el grupo más reacio a Jesús? ¿Los libertinos que vivían desordenadamente o los legalistas? Los legalistas. Los legalistas estaban en un extremo, pero que el problema es que ellos enseñaban que había una forma de hacer las cosas y dice, sí, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. O sea, nunca cumplían si iban hasta el otro extremo o no lo obedecían. Ambos extremos son malos. Por eso que en ambos extremos son pecaminosos. Ambos extremos están mal. Ahora, claro, en el concepto de verlo a los metidos en religión es mucho más difícil, porque ellos tienen una necedad, ellos creen que saben la verdad y se mantienen, y están discutiendo con quién, con Jesús. Por eso que Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino, pero los suyos No lo recibieron. no lo recibieron. Entonces, están hablando con Jesús, están viendo las obras que hace Jesús, están esperando al Mesías, pero ¿qué hacen? Cuando empieza a sanar gente, no, es el espíritu de Belcebú. Eso es una blasfemia. Están blasfemiando contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no tiene perdón, según las Escrituras. Entonces, los religiosos caen en esas blasfemias, ¿no? O sea, es terrible, ¿no? Y acusan a otras personas de blasfemia. Porque a Jesús lo acusaron de blasfemo, ¿no? Tú haces eso por el poder de Belcebú, le dicen. O sea, eres un demonio al Dios encarnado, al verbo hecho carne, que estaba habitando en medio de nosotros, ¿no? Entonces, el otro extremo, pues, es el tema de la Pastor, perdición, ¿no? Ujú. Mm, Pastor, sí, también esto se conoce como la levadura de los fariseos. El mismo Señor Jesús lo advirtió y lo desenmascaró, vamos a decir, ¿no? A sus discípulos claro, de que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos. La misma así carta es. Paulina también hace mención. Cuán poca, dice, levadura, ¿no? Leuda toda una masa, dice. Entonces, Ujú, el,
el tema del religioso y el tema de, ¿cómo se llama? Que estamos tocando, los dos extremos, hoy en día también, en nuestra actualidad en la Sí, iglesia, tenemos se que ve con cuidarla, claridad. pues, ¿no? Porque el legalismo y el ser liberal actualmente está trayendo consecuencias. Por ejemplo, en la forma de alabanza, en la forma de prédica, Sí, se se está perdiendo la esencia bíblica desde el púlpito, pastor. No así nos damos es. cuenta, También, pero se sí. está entrando muy sutilmente y se está dejando que Cristo sea el que se predica desde el púlpito. Se lleva los 45 minutos más lo que es testimonio personal y tantas cosas y se deja la esencia de la palabra. Eso es, eso es liberalismo Así o puede también ser legalismo. Sí, así es. Definitivamente, pues en diferentes formas, ¿no? En el tema de la predicación se afecta, pues, porque a veces más es el emocionalismo que se trata de transmitir, manipulación, etcétera, ¿no? Y el texto no domina, ¿no? Por eso que es importante que se predique expositivamente, ¿no? Amén. Es lo que se trata de lograr en las iglesias, ¿no? Con un mensaje pero que también un mensaje bíblico, pero un mensaje bíblico, pero que también sea relevante. O sea, ¿qué cosa es relevante? Porque puede haber una iglesia que es bíblica, pero que no es relevante. O sea, tiene buena doctrina, pero no sabe enseñarla, enreda, confunde, pero es bíblicamente, pero no es relevante. Pero hay otra iglesia que es relevante, pero no es bíblica. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Como dice Sol, el balance. ¿Cómo es el balance? Bíblicamente relevante. O sea, cómo con la Biblia poder ayudar a las personas que entiendan el mensaje. Porque podemos ser muy bíblicos, pero la gente se queda ahí, pero no terminan haciendo nada. Por ejemplo, digamos, hoy día hemos aprendido algo todos. La imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? Tenemos que aprenderlo a definir. Entonces es ejercer dominio, sí, pero sirviendo en beneficio de otros. Uy, eso es relevante. Entonces me pongo a pensar cómo hacer. O sea, tú predicaste sobre la imagen de Dios, pero tienes que terminar diciendo, sí, ejercer dominio, sirviendo a las personas, no buscando mi propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Que las familias, por ejemplo, ¿qué cosa pide el hombre? Ame a su esposa, ¿no? Y a los hijos críelos en amonestación y disciplina del Señor. ¿Cómo funciona eso? Sirviendo a su esposa y a sus hijos, no buscando su propio beneficio, sino el de ellos. Como Jesús. ¿Cómo debe amar a la esposa, el varón? ¿Cómo debe amarla? Dice, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? A ver, alguien, ¿quién dando dice? su vida ¿Cómo por Cristo ella. amó a la iglesia? Sirviéndole. Dio su vida por él, sirviéndole. ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer eso con mi esposa? Sí, tiene que servirla. No, pero eso hacen los sacolargos nomás. ¿Eso quién te ha dicho? Tu padre el diablo. Porque tu padre Dios dice que tienes que servirla como Cristo sirvió a la iglesia. ¿Te das cuenta? Eso es relevante. No es solamente hagan, no, sino bíblicamente relevante. No es solamente hagan, no. Es que, ¿de dónde sale lo que hacen? En la Biblia, entonces bíblicamente relevante. Ese es nuestro desafío. O sea, nosotros podemos llevar mucho teología, saber muchas cosas, pero si no lo sé aplicar, digamos, yo sé que en nuestra iglesia hay gente que tiene, ¿cómo se llama? El don de evangelista, ¿no? Entonces, el evangelista está buscando, a ver, ir a conferencias donde hayan expositores de evangelismo, ¿no? Se supone que son un expositor de evangelismo. ¿Qué cosas buscamos en un expositor de evangelismo? Ojo, ahí en antes, Sol mencionó hay que buscar el balance, por supuesto que sí. No liberal, pero tampoco el otro extremo, no legalista. Ujú. Entonces, ¿en dónde me pongo? Entonces, no tan legalista ni tan... No. Tenemos que estar en el centro.
Centro. en la verdad. La verdad nos hará libre. Eso es lo que dice Jesús, la voluntad del Padre, la voluntad de Él. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí como que van cambiando las cosas, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Si no hay otra pregunta, creo que hay algunos comentarios en el chat. Quiero ver. Presente, presente. Zullen ha puesto presente. Ya, muy bien, ya está. Voy a seguir exponiendo un ratito las diapositivas para poder cerrar con esta diapositiva, pues si no, no vamos a acabar. Esto ya vimos. Vamos a ver el resumen. Lo estuvimos chequeando la semana pasada. A ver, me ayudan a leer ya. Los que están ahí presentes, por favor. Uno cada uno. Empieza alguien. La Biblia presenta un cuadro triple de los resultados del pecado, que dice, en la vida del hombre natural. Ya, muy bien. A ver, Julio, ¿qué sigue? La universalidad del pecado, Salmos El 14, pecado. 2, 3, Isaías 53, 6, Romanos 3, 9 Sí. al 10, 22 al Ajá. 23 y Primera de Juan 1 del 8 al 10. Muy bien. Leemos los enunciados, los textos, no es necesario leerlo, ¿ya? ¿Alguien más, por favor? Wilson. Ya. El hombre no puede justificar la comisión de sus pecados. La condición, ahí me he confundido. La condición de sus pecados. ¿Alguien más? Por favor. Ahí está. Todo Hombre, hombre está bajo maldición. maldición. ¿Quién habló? Creo que cruzaron dos ya, pero sí la leyeron. ¿Alguien más? Yo. Todo hombre no salvo es hijo del diablo. Ya, muy bien. Mira, es interesante. Acabamos de ver Juan 8:44, ¿no? No todo hombre no salvo es hijo de quién. Ahora, si vamos a 1 Juan Del 3, diablo. 8, 10, vamos a confirmar eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Por favor, repito para poder avanzar. Amén. Todo Todo hombre no hombre no regenerado regenerado es ajeno a la casa de Dios, a las cosas de Dios. a las cosas de Dios, ¿no? Muy bien. Todo hombre natural. Todo hombre natural tiene el corazón entenebrecido. Muy bien. Seguimos. La naturaleza moral y mental del hombre está corrompida, dice. Ya. Esta es la naturaleza moral y mental. ¿Ya? Está corrompida. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el resumen, pero ya le voy a pedir a alguien que lea, alguien que no haya leído, lea todo este panel que voy a mencionar. Alguien que no haya leído. La conducta del pecador es vil y abominable. Efesios 2:3, Colosenses 3:5-7, Tito 3:3, 2.2, esclavo del pecado. Sí, los textos Romanos, no es necesario, solamente el enunciado. La conducta eh, del pecador es abominable, esclavo del pecado y ¿qué? controlado por el príncipe de la potestad del aire. Esto es importante. Revisen por favor Efesios 2:2. Efesios 2:2. Mira lo que dice Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿En dónde estábamos antes? Siguiendo la corriente de este mundo, en otro tiempo, cuando habla de cuando no eran creyentes. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿quién controla? El príncipe de la potestad del aire, ¿no? Estamos ahí observando esto, ya, por favor, con mucho cuidado que fijarnos.
¿Cuál es la situación del pecador, en resumen? Por favor, alguien, rápidamente. La conducta del Amén. pecador. Ah, ya. Sí, Ahí, adelante. vamos. La situación del pecador. Ya voy a leer. Situación. La situación del pecador. Es enemigo de Dios, hijo de ira, muerto en transgresiones y pecados y condenado a muerte. ¿No? Esa es la situación del pecador. Ahora sí vamos a ver, por favor, presten atención. Acá sí vamos a exponer hoy día. Entonces, no le hemos tocado. Muy bien. El castigo por el pecado. Hay castigo, Dios castiga, no hay castigo, así nomás pasa por alto. No, el pecado, no, así nomás, vienes a Cristo y ¡pum! Todo se solucionó. Hay castigo. Y un Dios de amor castiga. Son las preguntas, ¿no? Vamos a observar el castigo por el pecado. Primero vamos a ver la pena por el pecado. Génesis 2:17. ¿Qué dice Génesis 2:17? El día que comieras ciertamente morirás, dice, ¿no? Ya. Esa es la pena. O sea, hay el pecado, la consecuencia, la pena que vas a cargar por ese pecado es muerte. Dice, el primer aspecto se refiere al salario del mal, o sea, cómo paga el mal, que se consigue con el pecado, al afrontar, ¿qué cosa? La ira de Dios. O sea, el pecado lo que ocasiona en Dios es ira. Segundo, el segundo es aplicable a una situación que se adquiere pecando. La pena por el pecado, ¿qué cosa es? Como hemos visto, muerte. La Biblia presenta la muerte como lo contrario a la vida. ¿Qué cosa es la muerte? Lo contrario a la vida. Por eso que Jesús se identifica, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Él es el árbol de la... ¿De qué es el árbol? En el Edén, ¿qué árbol era? El árbol de De la la... vida, de la vida. 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 ¿Qué es lo contrario a él? La muerte. Y él La venció muerte. la muerte. Él venció la muerte. ¿En qué momento venció la muerte? ¿En la cruz o cuándo? Cuando resucitó. En la resurrección. Muy bien. En la cruz, ¿qué cosa venció? Satanás El venció pecado. pecado. El pecado. Él El cargó con pecado. todos nuestros pecados. Toda la ira de Dios descendió sobre Jesucristo y él cargó con nuestros pecados. Por eso que nos justifica él, los méritos de él. Pastor, Si la la vida pregunta de arranca, la clase pasada, usted preguntó, ¿quién muere en la cruz? allá. Mire, déjame terminar. ¿Cuál de las naturalezas muere en la cruz? Ya, muy bien. Al final, a ver si nos alcanza un poquito de tiempo, pero permíteme terminar con el pecado para que la próxima clase arrancamos ya con un nuevo tema, ¿sí? Entonces, si la vida arranca de la íntima comunión con Dios, mira, anota, la vida arranca de la íntima comunión con Dios. Si tenemos una comunión íntima con Dios, tenemos vida, porque Él es vida. Y lo que proyecta en nosotros es vida. Pero si no tenemos a Él y no tenemos una comunión, la muerte comporta primordialmente el apartamiento de Dios. ¿Se comprende? O sea, tú te alejas de Dios por el pecado para vivir como quieres. Ese alejamiento te lleva a la muerte. Esa es la idea del pecado. O sea, es así de grave, ¿no? A ver, la muerte espiritual. La muerte espiritual. Adán no murió físicamente en aquel día, pero en ese momento comenzó su muerte espiritual. ¿Por qué? A ver, por favor, respondan con lo que yo dije. ¿Por qué comenzó la muerte espiritual de Adán? ¿Por qué comenzó su muerte Por el espiritual? pecado. Ya por el pecado, pero ¿qué significa?
Que ya no tiene una relación íntima con La Dios. desobediencia. Eso es. Ya no tiene una relación íntima con Dios. Hermanos, ¿sabes cuál es el punto? Que nosotros vamos a pecar por nuestra naturaleza, pero si mantenemos una comunión íntima con Dios, Él perdona nuestros pecados. Pero ¿sabes qué es lo más grave del ser humano que ha aceptado a Cristo? Alejarse. Cuanto más se aleja, ¿no? Empieza su muerte espiritual, la decadencia del hombre, su miseria. Ha sido creado para tener comunión con Dios, su grandeza, ejercer dominio, sirviendo, pero cuando por el pecado se aleja, se aleja, se aleja, se aleja. Es la idea de la muerte espiritual. Ahora, en ese estado, esto está toda persona no regenerada, ¿sí? ¿Quién es alguien regenerado? Alguien que ha experimentado Nuevo el poder nacimiento. de el nuevo nacimiento, la nueva criatura. Muy bien. La muerte física, una consecuencia visible del pecado, obviamente, pues en algún momento vamos a morir. Nos va a afectar la muerte, ¿no? A ver, acá leemos. La muerte segunda o eterna. De esto ya hemos hablado también, ¿ah? Es el estado definitivo para todo aquel que muere sin Cristo. La segunda muerte, la muerte eterna, ¿no? Los que mueren en Cristo serán levantados para el juicio final de los tiempos. Los que no mueren en Cristo van a resucitar, sí, esa es la muerte segunda, ¿no? El pecador no arrepentido tendrá un destino definitivo en el lago de fuego con el diablo, sus ángeles, la muerte y el Hades. Esa es la situación. Ahora, vamos a observar acá el pecado en el creyente, ¿sí? Habíamos visto el pecado de las personas sin Cristo, ahora vamos a ver el pecado en el creyente. ¿Cómo es? A ver, Javier, ayúdame porque estoy un poco mal de la garganta. Ayúdame con Ya, ese está bien, enunciado está bien, primero. Voy a- está bien. voy a dar- sí. Bien, el pecado en el creyente. La evidencia de que el creyente peca. 1 Juan 1:18. Bueno, cuando el creyente Sí. peca, debe confesar su pecado para restaurar su comunión con Dios. Correcta comunión con Dios, ¿no? Correcta comunión Por con Dios. eso que está la palabra, dice que si confiesan vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar, ¿no? Porque si no, no estaría este versículo, ¿no? Muy bien. El otro, por favor, la evidencia. La evidencia de que un verdadero creyente está en que no practica, ¿qué dice ahí? No practica como Pecado, cosa como cosa. habitual el pecado. Ajá, sí. La verdadera La vida verdadera. cristiana debe ser apartada, perdón, del pecado. Ujú, El que practica el sí. pecado como cosa natural es hijo del diablo. Por tanto, no ha nacido de nuevo. Amén. Eso es lo que dice primero Juan, ¿ah? No. Ujú. Cuando hablamos del diablo, a veces no, pues, ¿por qué hablan así? Bueno, no sé, eso es lo que dice el texto, ¿no? Si no dijeran, yo no lo pondría acá. Por eso estoy poniendo las citas al costado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, continuamos, el pecado del creyente. Por favor, sigue leyendo. El pecado del creyente no le hace perder su salvación. Bueno, esto hay que profundizar, pastor, porque es muy interesante. Quien ha sido realmente salvo no se perderá jamás. Ya, muy bien, vamos a profundizar como tú dices, porque esto tiene que ver con si se pierde o no se pierde la salvación, ¿no? Entonces, el pecado de un creyente, ¿pierde la salvación o no pierde? Eso lo hemos discutido también en algunos otros momentos, pero vamos a ver acá rápidamente. Vamos a leer primero Juan 3, Juan, 16 y sí. 30. ¿Qué dice? A ver, por favor. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Ya, eterna. 36. ¿Perdón?
Juan Es, 3:36. 3:36. Ya, 3:36 dice, el que cree en el Ya. Hijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es una realidad, el tema de la ira de Dios, ¿no? Ahora, vamos a saltar al capítulo 10, Juan 10. Juan 10. Sí, a ver, voy a llamar. Zulín, ¿puedes leer, por favor, Juan 10? Juan 10, versículo 27 y 30, hasta 30. Zulín. A ver, Roger, lee, por favor. Amén, pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Muy bien. Entonces, este texto dice que mis ovejas oyen mi voz, las conozco, me siguen. ¿Les da qué cosa? Salvación, vida eterna. ¿Y no qué? Perecerán. Jamás ¿Qué cosa significa perecer? Morir. Y está morir. hablando Morimos. espiritualmente. No van a morir. No van a ser afectados por la condición del pecado. O sea, interesante, ¿no? Nadie las arrebatará de dónde? De la mano de él. O sea, en Romanos capítulo 8, vamos a ver, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Vamos al versículo 33, ¿ya? ¿Qué dice? 8:33. A ver, por favor, Julio. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 también. Sí, sí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del Ya, amor de Cristo? ya. Tribulación, Pon una angustia. pausita ahí. Haz una pausa ahí. ¿De qué está hablando? De los escogidos de Dios. Esos escogidos de Dios están justificados. Versículo 33. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Habla de la justificación. La justificación es para salvación. ¿Sí? Ahora habla de la condenación. ¿Quién condenará? Dice, Cristo murió. Más él también resucitó, el que fue además a la vista de Dios, el que también intercede por nosotros. Y versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quiénes son esos? Esas ovejas que están en la mano del buen pastor. Nadie se las arrebatará de su mano, ¿no? Que el versículo de Romanos 8:34, esos mismos, ¿quién los va a condenar? Dice. O sea, esos que tiene seguro en su mano, nadie los va a quitar de su mano. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Por eso que empezamos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos ha salvado? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 38. Continuamos. Ya conocen los otros textos, para no. Por lo cual estoy seguro. ¿De qué está seguro Pablo? que ni la muerte. Ni la vida, ni Y los termina, ángeles. ya, mira, y versículo 39, la parte final dice,
ni nos podrá separar del amor de Dios Del que es en amor de Cristo Dios, Jesús. Ya, Señor no hay nuestro. nada, ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No existe nada creado que nos podrá separar del amor de Dios. Y cuando dice nos podrá de lo creado, no nos podrá separar de qué cosa, de lo eterno. El Padre y el Hijo son eternos. Nadie nos va a separar de él en Cristo Jesús. Entonces, el pecado en el creyente dice, el pecado en el creyente no le hace perder su salvación. Quien ha sido realmente salvo no se perderá jamás. Esa es la idea. ¿Se comprende ahí? ¿Alguna pregunta Amén, pastor. sobre eso? Pero sí te hace perder el gozo, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, hay consecuencias también, ¿no? Pero si realmente es salvo, el problema es que hay algunos que parecen salvos y nunca han sido salvados y viven, o sea, ahorita vamos a ver ahorita voy a presentar un video para que vean cuál es la evidencia. Ojalá que nos alcance el tiempo, que son las 10. Ya. A ver, vamos a tratar de hacer todo lo posible por terminar esto. ¿Dónde nos quedamos? Las consecuencias del pecado en cristianos. Acá no. Ya. La provisión del creyente para una vida victoriosa, ¿no? La pregunta es, ¿cómo funciona el pecado en el creyente? Ya hemos visto el pecado no le hace perder su salvación primero. Segundo, hay una provisión para el creyente de parte de Dios. Esa es la gracia, eso se llama la santificación progresiva para una vida victoriosa. ¿Qué cosa tiene la palabra de Dios, la cual debe meditar y obedecer? Segundo, la intercesión de Cristo. Juan 17:15 dice que el Señor está intercediendo por nosotros, ¿no? Y la provisión abundante del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Algunas consecuencias que acarrea el pecado en la vida de un creyente. Ahí está, consecuencias hay, sí hay consecuencias. Pérdida de la comunión con Dios. Excomunión eclesial en algunos casos. Un caso de inmoralidad, Pablo recomienda, sáquenlos de la iglesia, no pueden seguir ahí. Otra consecuencia, disciplina divina. Hebreos 12:6. Enfermedades e incluso muerte física, ¿no? Según lo que vemos en 1 Corintios 11:30, cuando habla de la Santa Cena, ¿no? Que el que come y bebe indignamente la cena del Señor, ¿no? Come juicio para sí, ¿no? Por eso que hay algunos que están enfermos y algunos están muertos, ¿no? Han muerto. Entonces el pecado afecta, sí afecta, ¿no? Aplicaciones personales. ¿Alguien me puede ayudar ahí, por favor, para leer? Sí, pastor, yo Ya. dice, el pecado no es cosa de poca, uy, pareció, Ahí. Hay que correrlo. No, Ya. ah, Ahí ya. sí. Sí, ya. ahí, el pecado no es cosa de poca importancia, ya que todo pecado es una abierta oposición y rebeldía contra Dios. Ujú. Ya. Esa es una aplicación, ¿no? Otra, por favor, Sol. Dios no puede tener comunión con el pecado, ni la tiene con los creyentes que viven en pecado. Primera de Juan 1:6. Sí, esto es importante. No, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? ¿Lo has escuchado, no? Yo también lo he escuchado y yo también lo creía. Pero eso es así. No, rompe la comunión. O sea, Dios aborrece al que comete pecado. Por esa razón, cuando uno comete pecado, te ensucias. Lo que tienes que hacer es confesarlo. ¿Para qué? Para que el Padre te perdone y te limpie y se restablezca la comunión. Y todo en base
a los méritos de Cristo en la cruz. Tercero, Perseveraremos en el pecado porque abunde la gracia, dice, ¿no? 6:1, Romanos. claro, no, es que justamente antes explicamos el tema de no practicar el pecado. O sea, la idea es no practicar el pecado, o sea, como que uno quiere, ¿no? Esa es una evidencia que no es cristiano. El creyente no practica el pecado, pero peca, a veces caemos, pues. De repente no como antes, pero el hecho de decir a veces, es interesante lo que dice Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Pecado, pecado omisión, ¿no? Necesitamos pedir perdón, pues, ¿no? El verdadero creyente, por favor. Sol. El verdadero creyente debe vivir una vida santa como corresponde a quien ha nacido de nuevo. Ujú. Muy bien. Esa es toda la presentación que más o menos a grosso modo podemos terminar con esas aplicaciones, ¿no? Es un resumen, ¿no? Más o menos cómo es lo que tenemos que hacer. Entonces, no sé si, ¿qué razón? Voy a pasar el video que había seleccionado. Creo que ya lo perdí un ratito. La mayoría de las personas ¿Dónde está para compartir? Acá está. Ahí lo pueden ver. ¿Ya? Sí. Dígame si escuchan. asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Pastor, ¿Se escucha? Sí. También es cierto que Listo, ahora sí, prestamos atención ya. la mayoría de las personas asumen que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Es una pena porque a través de estas palabras, los autores nos ofrecen un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. La iniquidad describe un comportamiento torcido, mientras que la transgresión se refiere a romper la confianza. Y pecado, esta es la más común de estas malas palabras en la Biblia, así que concentrémonos en ella por unos minutos. Pecado traduce la palabra hebrea khatá y la palabra griega hamartía. El significado más básico de pecado no tiene nada de religioso. Khatá simplemente significa errar o fallar al blanco, como cuando la tribu israelita de Benjamín entrenó a un pequeño ejército de expertos en la onda. Ellos podían lanzar una piedra a un cabello y no khatar. Esto es fallar o errar. O hay un proverbio bíblico que advierte en contra de tomar decisiones apresuradas, porque es probable que caigas tu camino o que te pierdas de tu destino. Así que en la Biblia, el pecado es fallar en alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? Bueno, en la primera página de la Biblia aprendemos que cada humano es imagen de Dios, un ser sagrado que representa al Creador y que es digno de respeto. Así que en esta manera de ver el mundo, el pecado es fallar en amar a Dios y a los demás, al no tratarlos con el honor que merecen. Puedes ver esta idea en el famoso código de conducta que se le da a los israelitas, los 10 mandamientos. La mitad de ellos identifican las maneras en las que puedes fallar en amar a Dios y la otra mitad enumera las maneras en las que puedes fallar en amar a las personas. Y el hecho de que ambos tipos de fracasos se combinen muestra que fallar en honrar a Dios está profundamente conectado con fallar en honrar a las personas. Esta es la razón por la que en la Biblia pecar contra las personas es pecar contra Dios.
Como cuando José se niega a acostarse con la esposa de Potifar. Él dice, ¿cómo podría pecar contra Dios? En la mente de José, fallar en honrar a un ser humano hecho la imagen de Dios es fallar en amar a Dios. Así que el pecado es fallar en ser un humano verdadero. Pero hay más. Algo fascinante acerca del pecado en la Biblia es que la mayoría del tiempo en que las personas están fallando, o no lo saben, o peor todavía, piensan que lo están haciendo bien, como cuando Faraón quiere fortalecer la economía de Egipto y proteger su seguridad nacional. En su mente, esto justifica el esclavizar a los israelitas. Él piensa que es algo bueno y está totalmente inconsciente de que es un total fracaso. O cuando el rey Saúl está persiguiendo a David en el desierto intentando matarlo. Él piensa que está trayendo un criminal a la justicia, hasta que se da cuenta de que él mismo es el corrupto y dice, he pecado, yo soy el fracasado. Así que el pecado es más que simplemente hacer cosas malas. Describe qué tan fácilmente nos engañamos a nosotros mismos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones como si fueran buenas. Entonces, ¿por qué son los seres humanos tan malos jueces entre el fracaso y el éxito moral? Bueno, la primera aparición de la palabra pecado en la Biblia nos ofrece un vistazo a la respuesta. Están estos dos hermanos, Caín y Abel. Sus padres acaban de caer en esta enorme tentación de redefinir lo bueno y lo malo según su propia sabiduría. Y ahora Caín se enfrenta a una decisión similar. Estoy enojado de que Dios ha favorecido a su hermano. Así que Dios le advierte, si no eliges lo bueno, Catá está a la puerta. Te desea, pero puedes olvidarlo. Historias, el pecado o el juicio moral se ilustra como un animal salvaje y hambriento que quiere consumir a los humanos. Y sabemos cómo termina esa historia. La Biblia intenta decirnos que el comportamiento humano fallido, nuestra tendencia a engañarnos a nosotros mismos, llega hasta el fondo. Está anclada en nuestros deseos e impulsos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio a costa de otros. Y esto lleva a una reacción en cadena de relaciones rotas. Es por esto que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo describe hamartía como un poder o fuerza que gobierna a los humanos. En sus palabras, somos esclavos del pecado. Incluso él dice, el pecado vive en nosotros para que hagamos las cosas que no queremos hacer. Así que con la palabra pecado, los autores bíblicos están ofreciendo una sólida descripción de la condición humana. Es fracasar en ser humanos que aman completamente a Dios y a los demás. Es nuestra incapacidad para juzgar si estamos teniendo éxito o fallando. Y es ese impulso profundo y egoísta que motiva a muchos de nuestros comportamientos. No es una imagen bonita de nosotros mismos, pero si somos honestos, es realista. Esa es la razón por la que en la Biblia la historia de Jesús es una buena noticia. Él es descrito como el creador de todo, convirtiéndose en un verdadero humano, uno que no falló en amar a Dios y a los demás. O sea, él no pecó. Y sin embargo, tomó responsabilidad por la historia de fracaso de la humanidad. Dio para otros y murió por sus pecados y fue resucitado de los muertos para ofrecerles su vida como regalo que cubre todos sus fracasos. En las palabras de los apóstoles, él no cometió pecado y aún así en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo para que así muramos a nuestros pecados y vivamos para hacer lo que es correcto. Y esa es la historia detrás de la palabra bíblica para pecado. Muy bien, creo que lo ha explicado también simple, ¿no? Ahí tenemos un poquito más de amplitud para verlo. Si desean, pueden volver a chequear y revisar algunos detalles. Bueno, antes que me olvide, hay una tarea para la próxima clase. Es sobre clases de pecados, que no hemos podido observar ahora y lo vamos a ver la próxima clase. Clases de pecados. ¿Qué tipo de pecados hay, no? Les sugiero que lean el libro de la cueva. Les mandé, creo, ¿cómo se llama? El PDF. Si tienen el libro, es la lección 27. Lección 27, página De la persona 187. 188. Página La 188. cueva. Sí, página La persona del hombre. 188. Sí, es la grandeza, el hombre, su grandeza y miseria. Allá. Página 188, ¿no?
Sí, ahí es todo el capítulo, pues, ¿no? Ahí están todas las clases de pecados. Pero no solamente lea eso, ¿no? No me copien porque yo ya lo tengo, o sea, no necesito, ya lo tengo, ¿no? Sino que puedan comprender, comparando con otros libros, tengan una idea un poquito más clara y puedan explicarlo, ¿sí? 2 hojitas, como siempre, no más de 2 hojas, y arrancamos exponiendo, ¿no? Lo que han hecho, ¿ya? Y ya la otra clase voy a dar la tarea grupal, ¿no? Vamos a ver, de repente por regiones lo agrupamos, ¿no? De repente de Lima, del norte y del oriente, ¿no? Aunque no sé, creo, del oriente quién está, solamente está ¿cómo se llama? De oriente puede ser pues, Javier con el hermano ¿cómo está? Ya salió, ¿no? El chico, ¿cómo se llama? No tengo en la Con, Lin- lista. con Lincoln. Con Lincoln. Conmigo, pastor, Eh, porque yo vivo en Washington. Roger. Se me fue tu nombre, Roger. Ya. Listo. Entonces, para la otra ya vemos cómo nos repartimos trabajo grupal. ¿Por qué trabajo grupal? Porque en la iglesia es bien fastidioso trabajar por grupo, ¿no? ¿Quién ha tenido malas experiencias trabajando en grupo? Yo casi todos los trabajos grupales que mandas mala experiencia, ¿no? Siempre hay uno que trabaja, el otro no hace, no presenta a tiempo. Es todo un problema, pero justamente la idea de trabajo en grupo es que cuando nosotros vamos a ir a la iglesia vamos a trabajar en grupo, en equipo. Entonces tenemos que aprender que no todos hacen, pues, ¿no? Esperemos que el grupo que les toque, todos trabajen su parte y puedan juntarlo y presentar una buena exposición, ¿ya? Pero eso lo explicamos en la otra clase. Entonces van a presentar su tarea, clases de pecados, ¿sí? Eso les va a ayudar a tener una idea más clara también sobre cuáles son los tipos de pecados que existe según la Biblia. Muy bien, terminamos. ¿Alguna pregunta? En estas horas ya no hay que hacer preguntas, ¿no?